De hoy, ¿ya? Es el de estructura atómica, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca del átomo y de su estructura interna. Nosotros en la primera clase hablamos acerca de los modelos atómicos, ¿ya? O de las teorías atómicas también incluido, ¿ya? La segunda parte hablamos acerca de la materia, de cómo está compuesta la materia desde lo más grande hacia lo más pequeño. Dijimos que la materia, la semana pasada, está formada por, eh, digamos, que la podemos clasificar en sustancias y mezclas. Cuando hablamos de sustancias, hablamos de cuerpos químicamente puros y cuando hablamos de mezclas, hablamos de la unión de dos o más sustancias que son químicamente puros. Las mezclas las podríamos nosotros separar, mientras que una sustancia, nosotros para poder separarla dependía, ¿no? Si estábamos hablando de una sustancia compuesta, teníamos que utilizar métodos químicos para poder separarla y si hablábamos de una sustancia simple no podía hacerlo porque la mínima unidad estructural era justamente el átomo. Tú recuerdas que la mínima unidad estructural que tiene la materia, o sea, lo más pequeño a lo que yo puedo llegar, viene a ser el átomo. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra átomo? Sin división. La palabra átomo, claro, significaba sin división o indivisible, ¿correcto? Sin división o indivisible, pero ese término sin división o indivisible, recuerda que se mantenía por razones históricas, porque en realidad el átomo sí se podía dividir. Es más, el átomo tiene una estructura interna, lo vimos en la primera clase cuando hablamos de teorías atómicas. El átomo tiene una estructura interna y justamente el día de hoy nosotros vamos a trabajar eso. Vamos a hablar acerca de la estructura interna que tiene el átomo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de la estructura atómica, la próxima semana hablaremos acerca de la nube electrónica, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Voy a actualizar el listado de participantes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, entonces, veamos por acá. Cuando nosotros hablamos del átomo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del átomo, hablamos de la mínima unidad de materia que conserva las características de un elemento químico, ¿ya? Uno de los puntos que nosotros justamente vimos cuando hablamos acerca de teorías atómicas, o una de las cosas, vamos a decir, más fascinantes que tiene la química, es que tú puedes explicar lo que pasa a tu alrededor. Uy, se salió Alejandro. Tú puedes explicar lo que pasa alrededor cuando tú tienes bien entendido cómo se comportan los átomos desde lo más pequeño. Por ejemplo, sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius, sabemos que, por ejemplo, el hielo es la fase sólida que tiene el agua y que cuando el hielo vamos a decir, entra en contacto con el agua, en vez de que el hielo se hunda, el hielo flota, ¿ya? Entonces, estas particularidades son particularidades propias del agua, pero dependen mucho de cómo se comporta el agua a nivel atómico y a nivel molecular. El agua está formada por dos átomos en particular, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. O sea, si nosotros hablamos del agua, el agua es H2O, es el hidrógeno unido al oxígeno. Pero cuando el hidrógeno se une al oxígeno, forma una estructura muy interesante. Forman una interacción entre las moléculas que se conoce con el nombre de enlace puente de hidrógeno. Y ese enlace puente de hidrógeno es un enlace muy intenso que permite explicar por qué el agua hierve a tan alta temperatura. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados Celsius. Pero también permite explicar por qué, por ejemplo, el agua, cuando se congela, se expande.
Si tú, por ejemplo, congelas o guardas o haces que se congele el agua en una botella de vidrio, lo más probable es que la botella de vidrio se reviente dentro de tu congeladora. ¿Por qué razón? Porque cuando el agua se congela, se expande. Entonces, esta particularidad que tiene el agua hace de que la materia se comporte de manera diferente, pero también esa misma particularidad de que el agua se expanda hace posible de que el agua flote, de que el hielo flote en el agua líquida, a pesar de que ambos son las mismas sustancias. El hielo y el agua, ambos son agua, solamente que una en fase sólida y otra en fase líquida. Y esas particularidades de que hierva a 100 grados Celsius o que flote el hielo en el agua se explica a través de un tipo de enlace que se conoce con el nombre de enlace puente de hidrógeno y que se puede explicar a través también, a través de el comportamiento del átomo de hidrógeno y del átomo de oxígeno. Pero para entender el comportamiento del átomo de hidrógeno y del átomo de oxígeno, nosotros tenemos que ir desde lo más básico, o sea, de lo más bajo, hacia lo más alto. O sea, vamos a decir, tenemos que ir desde entender cómo se comporta el hidrógeno, de entender cómo se comporta el oxígeno y luego cómo interactúan entre ellos para formar esta molécula del agua. Entonces, eso es lo bonito que tiene la química, que tú puedes explicar cómo se comporta la materia, así como tú la ves, si tú puedes explicar a los átomos, a los iones y a las moléculas. Eso es muy, muy interesante. Eso es lo que hace diferente a un químico, a un científico químico de cualquier otra materia. O cada uno tiene su particularidad, o sea, no vas a decir que los químicos son lo máximo, no, tampoco. O sea, cada rama con lo suyo. O sea, el químico tiene su especialidad, el físico tiene su especialidad, el biólogo tiene su especialidad. Un químico no va a hacer lo mismo que hace un biólogo, o un químico no va a hacer lo mismo que hace un físico. Cada uno se especializa en lo suyo. Pero la química te ayuda a explicar muchas cosas que posiblemente el físico no lo va a explicar con la misma facilidad que lo hace el químico, o el biólogo no lo hace con la misma facilidad que lo hace el químico o que lo hace el físico. Por esa razón es muy importante, muchachos, es muy importante que cuando ustedes estudien, siempre tengan a un profesor especializado en cada curso. ¿Ya? Una de las cosas que particularmente yo más odio, y lo digo en tono personal, es que un mismo profesor te enseñe varios cursos de ciencia. A nivel básico podría ser posible, pero a un nivel de preparación académica para competencia, no, porque un profesor no se puede especializar en todo. Lastimosamente no va a pasar eso a nivel de competencia. A nivel de competencia, yo me puedo especializar en química, pero no me puedo especializar en física. Te puedo enseñar algunas cosas de física, te puedo enseñar algunas cosas de matemática, pero unas cosas muy mecánicas, unas cosas muy técnicas. El profesor de física te puede hablar algunas cosas de química, pero unas cosas muy superficiales, unas cosas muy técnicas, ¿correcto? Yo, por ejemplo, no me metería con nada de biología porque son cosas completamente ajenas a lo que yo hago. Cuando tú estás en un nivel de preparación, tienes que necesariamente irte a lo que es la especialidad, empezar a prepararte de la manera correcta con los profesores que son correctos. Si ves que un profesor al mismo tiempo te enseña química, física, matemática y todo, uy, no, ya, ponte a estudiar por tu propia cuenta o busca que tú mismo puedas aprender, porque créeme, a nivel de competencia es muy difícil que alguien domine al 100% todo. Es muy difícil. Yo diría prácticamente imposible. Peor para exámenes UNI, peor para exámenes San Marcos. Por esa razón es que acá nosotros, uno enseña química y otro profesor enseña física. Y probablemente, si en algún momento enseñamos matemática, vas a tener a un profesor exclusivo que te va a enseñar matemáticas. ¿Ya? Entonces, acá en química, por ejemplo, vamos a ver hoy día a la estructura atómica. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca del átomo. Ya vimos la semana pasada o la semana antepasada acerca de los modelos atómicos, hablamos acerca de Dalton, hablamos acerca de Thomson, acerca de Rutherford y acerca de Bohr. Cada uno de ellos, hasta cierto punto, nos ayudó a entender de manera indirecta cómo era
el átomo. Recordemos que ellos hicieron experimentos indirectos para darnos una idea de cómo podía ser el átomo. Ellos se dieron una idea de cómo podía ser el átomo. Fueron avanzando poco a poco, ¿ya? Dalton dejó un legado, luego avanzó Thomson, luego avanzó Rutherford, y Bohr fue uno de los últimos intentos antes de ingresar a lo que nosotros conocemos actualmente como la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es aquella parte no específicamente de la química, sino más bien de la física, que hace posible que nosotros podamos entender al átomo en su comportamiento actual. O sea, hablar de la mecánica cuántica y hablar del átomo, tú lo entenderías mejor a través de la física, pero es un tema de química y se entiende mejor a través de la química. Entonces, si en algún momento tú decides, oye, yo quiero ser físico puro, lo más probable es que dentro de la universidad vas a llevar física nuclear, y dentro de física nuclear vas a tener que llevar el estudio de los átomos. Antes de ingresar a la mecánica cuántica estuvo Bohr, y para entrar a la mecánica cuántica es el estudio del átomo actual, cómo se comporta el átomo actualmente. Es muy, muy espectacular cómo se comporta el átomo actualmente. Son teorías tras teorías, alucinadas sobre alucinadas, pero eso a nivel del examen de admisión a nosotros no nos compete. A nosotros lo que nos compete es entender lo básico, ¿ya? A nosotros lo que nos compete es entender cuál es el comportamiento que tiene el átomo para efectos de lo que viene en el examen de admisión. Entonces, antes de entrar a cómo se comporta el átomo de acuerdo a la mecánica cuántica, ¿ya? Vamos a entender al átomo como tal, ¿ya? ¿Tú recuerdas que la palabra átomo significa? ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división. Sin división, ¿correcto? El átomo significa sin división, pero eso se mantiene por razones históricas, porque en realidad el átomo tiene una parte central que se llama el Núcleo. núcleo, ¿correcto? El átomo tiene una parte central que se llama núcleo atómico, ¿ya? La palabra correcta es el núcleo atómico. Si quieres, llámale núcleo, pero la palabra correcta es núcleo atómico. Dentro del núcleo atómico yo me voy a encontrar principalmente, digo principalmente, dos partículas, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos partículas que me voy a encontrar dentro del núcleo atómico? Ayúdame. Una se llama, Electrón. dentro del núcleo vas a encontrar electrones, Yuriko. No. Vamos, vamos, lo puedes hacer mejor. Dentro del núcleo que vas a encontrar Protones y neutrones. protones y neutrones. Excelente, Yuriko. Dentro del núcleo atómico, principalmente vas a encontrar protones y neutrones. Digo principalmente porque en realidad podrías encontrar muchísimas otras partículas. Puedes encontrar muchas otras partículas, ¿correcto? Pero las principales partículas que vas a encontrar dentro del núcleo son los protones y los neutrones, ¿correcto? Se llaman partículas fundamentales. Y es más, se llaman nucleones, nucleones, ¿ya? Apunta el término, ¿ya? Toda partícula que está dentro del núcleo, y lo voy a apuntar por aquí, recibe el nombre de nucleones, ¿ya? ¿Quiénes son los nucleones? Los nucleones fundamentales son, por ejemplo, los protones y los neutrones. Pregunta, ¿son los únicos nucleones los protones y los neutrones, chicos? ¿Son los únicos o son los principales? Los principales. Son los principales. Puedes encontrar muchos más. Vas a encontrar muchos más nucleones, pero los principales, los fundamentales, son los protones y neutrones. Entonces te dicen, oye, ¿qué es un nucleón? Toda partícula que está dentro del núcleo. ¿Cuáles son los fundamentales? Los protones y los neutrones. ¿Hay más nucleones? Sí, sí hay más nucleones, pero a nosotros nos interesan únicamente los protones y los neutrones. Profesor, ¿puedo meterme a bucear a saber qué más protones voy a encontrar? Sí, haz lo que tú quieras, no hay ningún problema. Busca en internet, busca en libros de física y todo. Pero para efecto de examen de admisión, a ti únicamente te interesan los protones y los neutrones. ¿Quiénes son ellos? Los nucleones fundamentales, partículas que se encuentran dentro del núcleo atómico, ¿de acuerdo? El núcleo atómico es la parte central del átomo, ¿ya? El núcleo atómico es la parte central del átomo, ¿ya? Es la zona más pequeña que tiene el átomo. Es la zona más pesada que tiene el átomo, ¿ya? El núcleo
tiene carga positiva y concentra casi toda la masa que tiene el átomo. El núcleo es muy, muy pequeñito, ¿ya? Tiene un tamaño que como si tú colocaras una bolita, una canica en el centro de un estadio, ¿ya? Es muy pequeñito el tamaño del átomo con respecto al tamaño del núcleo, perdón, el tamaño del núcleo con respecto al tamaño del átomo. Te lo comenté en un momento. Es muy chiquitititito el tamaño del núcleo con respecto al tamaño del átomo. Es más, mira, el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo atómico, ¿ya? Eso quiere decir que si tú pudieras, digamos, expandir el tamaño del núcleo a 1 metro, ¿ya? Si tú pudieras expandir el tamaño del núcleo a 1 metro, todo el diámetro del átomo, sería 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros. Mira, alucínate, alucínate, si tú pudieras expandir, ¿ya? Si tú pudieras expandir el diámetro del átomo a 1 metro, todo el diámetro del núcleo o todo el diámetro del átomo sería 10 kilómetros, 10.000 metros. O sea, si tú te paras en el centro del átomo, en el centro del átomo, o sea, en el núcleo, verías, si pudieras ver, ¿ya? El límite del átomo a 5 kilómetros a la redonda. 5 kilómetros a la redonda, chicos. Entonces, es una locura el tamaño del núcleo con respecto al tamaño del átomo. Es muy pequeñito el tamaño del núcleo con respecto al tamaño del átomo. Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra casi toda la masa que tiene el átomo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? A ver, dedito hacia arriba. ¿Todos entendieron, comprendieron? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, eso es con respecto al núcleo atómico. Mira, alucina lo pequeñito que es el núcleo atómico. Ya. Ahora, fuera del núcleo atómico. Fuera del núcleo atómico, ¿a quién te vas a encontrar? A los... Electrones. Excelente, Yuriko. Te vas a encontrar a los electrones. ¿Qué son los electrones? Son partículas con carga negativa, ¿correcto? ¿Los protones qué carga tienen? Positivo. Positiva. ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen. Los neutrones no tienen carga. Ojo, los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, ¿correcto? Protones y neutrones se encuentran dentro del núcleo atómico. Ahora, los electrones. ¿Dónde se encuentran los electrones? ¿Los electrones están en el núcleo atómico? No. No. No están en el núcleo atómico. ¿Sí, Marcelo? A los neutrones se le puede decir de carga nula. Si no tienen carga, no se Neutra. puede decir de carga nula, ¿correcto? Neutra. No, son neutros, no tienen carga, simplemente. O sea, no se le podría decir carga nula porque no tienen carga. O sea, si te preguntan, ¿cuál es la carga del neutrón? No tienen carga, así simplemente. ¿Ya? Ahora, dentro del, o sea, ahorita vamos a ver un término que sí les va a interesar bastante, pero primero vamos con el electrón, ¿ya? El electrón. ¿Qué carga tiene el electrón? Negativa. Negativa, ¿correcto? El electrón se encuentra fuera del núcleo atómico. ¿Dónde se encuentra el electrón? En la zona extranuclear. En la zona extranuclear. ¿Dónde? ¿Cómo? Se lo dije en su momento, ¿cierto? ¿O no se los dije? Sí se los dije. Hasta Rutherford y Bohr, si tú recuerdas, ¿ya? La concepción del átomo era como que el átomo era un sistema planetario en miniatura. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? ¿Recuerdas eso? ¿Sí? Que el átomo era como un sistema planetario en miniatura. O sea, tenías al núcleo como el Sol, ¿no? Y los planetas girando alrededor del Sol, o sea, los electrones girando alrededor del núcleo atómico, ¿ya? Esa era la concepción antigua que se tenía acerca del átomo. Sin embargo, con la llegada de la mecánica cuántica, eso cambió, ¿ya? Y muy en particular, un principio, ¿ya? Que se conoce con el nombre del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Y eso viene mucho en examen de admisión, ¿ya? Principio de incertidumbre de Heisenberg.
¿Ya? Grábate, principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué me dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Me dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y el momento de un electrón, ¿ya? En términos sencillos, en términos de examen de admisión, es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. O sea, si tú puedes determinar la posición, ya no puedes determinar la velocidad, o si determino la velocidad, ya no puedo determinar la posición. No puedes determinar los dos al mismo tiempo. Entonces, como no puedo determinar los dos al mismo tiempo, el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr fallan. Profe, ¿por qué falla el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr? Claro, papá lindo, claro, mamá linda. ¿Por qué falla el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr? Porque tú acuérdate que el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr me dicen que yo tengo aquí a un electrón, ¿cierto? A cierta distancia del núcleo atómico y moviéndose en órbitas alrededor del núcleo atómico. Entonces, tanto el modelo de Rutherford como el modelo de Bohr, ¿ya? Son modelos deterministas. ¿Ya? En algún momento vas a ver esos términos, ¿ya? Cuando revises preguntas de CPRUNI o preguntas de exámenes de admisión, es un modelo determinista. ¿Por qué? Porque estos modelos, por ejemplo, te permiten establecer la posición y la velocidad del electrón, el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr. ¿Eso es posible de acuerdo al principio de incertidumbre? ¿Sí o no? Mátate a la mala, a la mala. ¿Se puede o no se puede de acuerdo al principio de incertidumbre? No. No se puede, pues no se puede. Porque ¿qué te dice el principio de incertidumbre? Si conozco uno, ya no puedo conocer el otro. Si conozco la posición, ya no puedo conocer la velocidad. O si conozco la velocidad, ya no puedo conocer la posición. Ese es el principio de incertidumbre. Entonces, el principio de incertidumbre marca el punto de partida para poder ingresar a la mecánica cuántica. Si yo no puedo determinar, mira, escucha, si yo no puedo determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con el electrón? Ah, lo que puedo hacer con el electrón es determinar una región donde exista la máxima probabilidad de encontrarlo. Hablamos de probabilidad de encontrar el electrón. Ojo, muy importante. Ahora hablamos acerca del electrón en términos de probabilidad, de la región de máxima probabilidad de hallar al electrón. ¿Cómo se llama a esa región de máxima probabilidad donde yo puedo hallar un electrón? ¿Cómo se le llama? Ayúdame, tú lo sabes. Zona extranuclear. Sí, pero es más específico. ¿Cómo se le llama? Empieza con orbi y termina con tal. ¿El orbital? Orbital atómico, claro. Un orbital atómico es la región del espacio donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. En realidad, todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones. ¿De dónde aparece ese concepto? Aparece del principio de incertidumbre. Pues. ¿Te das cuenta? O sea, cómo se van conectando las cosas. O sea, con Rutherford el modelo era un sistema planetario. Con Bohr seguía siendo un sistema planetario. ¿Qué hace el principio de incertidumbre? No, 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 cuidado. No es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Otra abajo la física. ¿Qué hace Max Planck? Porque te acuerdas que te comenté la vez pasada acerca de Max Planck. Oye, la energía la energía no solamente tiene comportamiento ondulatorio, también tiene comportamiento corpuscular. Claro, se trajo abajo la física. Entonces, vamos a decir, todos estos avances o todo esto que fue ingresando para darle condimento al átomo, fue armando un nuevo modelo, ¿ya? El nuevo modelo del átomo. Y en este modelo del átomo, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos igual a un núcleo atómico con protones, con neutrones y con otras partículas, pero ya encontramos una zona extranuclear, pero ya no con el electrón en una órbita definida, sino en regiones de máxima probabilidad. ¿Cómo se les llama a esas regiones de máxima probabilidad, papá lindo, mamá linda? ¿Cómo se les llama?
Orbital. ¿Cómo se le llama? Orbital. Orbital atómico. ¿Qué es un orbital atómico? Una región de máxima probabilidad donde yo puedo encontrar a un electrón. ¿Cuántos electrones como máximo voy a encontrar en Su un capacidad máxima es de 2 electrones. U como máximo 2 electrones, ¿de acuerdo? Ojo, muy importante, el principio de incertidumbre se cumple para todo, tanto para especies microscópicas, ¿ya? Como para especies macroscópicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú quieres tomar una fotografía, ¿ya? Y estás moviéndote a alta velocidad, ¿cómo sale la fotografía? ¿Sale bien centrada? Borroso. Sale borrosa, ¿correcto? Si tú tienes definida la posición, no puedes, o si tú tienes definida la velocidad, no puedes tener definida la posición, principio de incertidumbre, ¿ya? Entonces, el principio de incertidumbre te ayuda a ingresar a la mecánica cuántica, ¿ya? Ya hablamos acerca del átomo. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Todo bien? ¿Sí? Dedito para arriba. A ver. No, no, no. No, no, no. Ya, listo. Avanzamos. Entonces, ya quedamos con respecto acerca del átomo. Entonces, haciendo un recuento, el átomo, parte central llamada núcleo atómico, tiene protones, tiene neutrones y ya dijimos que hay muchos otros nucleones, pero lo principal es protones y neutrones. Concentra casi toda la masa del átomo, es la zona más pequeña del átomo. Los nucleones están unidos por un tipo de fuerza que se conoce con el nombre de fuerza nuclear fuerte, ¿de acuerdo? Su profesor de física seguro les hablará de las 4 fuerzas que existen, ¿no? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. En algún momento seguro él les hablará acerca de ello, ¿ya? Luego, fuera del núcleo, aquí les encontramos a los electrones en la nube electrónica. La nube electrónica define el tamaño del átomo, ¿ya? Y a los electrones los encontramos en regiones de máxima probabilidad. ¿Cómo se le llama a las regiones de máxima probabilidad, chicos? Orbital. Orbital atómico o REM, ¿correcto? ¿Qué me dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón? ¿Sí o no? No. No es posible, ¿correcto? Un REMPE o u orbital atómico es la región de máxima probabilidad donde puedo yo hallar a un electrón y todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. Importante, dentro de estas partículas, por ejemplo, entre estas partículas, para ser más específicos, el neutrón es un poquitito más pesado que el protón y el protón es mucho, 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 mucho más pesado que el electrón. Ah, y para responder tu pregunta, Marcelo, hace un rato, ¿ya? El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa, el neutrón no tiene carga, es neutro, ¿ya? Y tú vas a decir que el átomo, desde el punto de vista eléctrico, es neutro. Profe, pero tiene protones y tiene electrones, tiene carga positiva y tiene carga negativa. Sí, pero si tú sumas las cargas positivas y las cargas negativas, en conjunto, todo te da cero. Entonces es eléctricamente neutro, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque la suma o la carga neta te da cero. Yo no puedo hablar de carga neutra, ¿no? Simplemente es eléctricamente neutro, ¿ya? Porque la suma o la carga neta te da cero. Del neutrón yo sí puedo decir, es neutro, no tiene carga, ¿de acuerdo? No tiene carga, ¿ya? Espero que eso sí responda a tu consulta. Sí, Yuriko. Solo una pregunta. ¿En el orbital atómico se pueden encontrar otros nucleones o solamente electrones? Nucleones únicamente dentro del núcleo, porque justamente recibe el nombre de nucleón, porque son partículas que están dentro del núcleo, ¿ya? El orbital atómico, ¿dónde lo encuentras? En la zona extranuclear. Claro, y la zona extranuclear es externa al núcleo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, el orbital atómico está en la zona extranuclear, ¿ya? Y el núcleo, ¿ya? Contiene a los nucleones. Entonces, nucleón solamente yo lo voy a encontrar aquí, dentro de esto. Ahora, creo que entiendo tu pregunta. Tú lo que me quieres decir es si en la zona extranuclear yo voy a encontrar a otras partículas además del electrón. Creo que por ahí iba tu pregunta. Sí. Ah, ya, no.
En la zona extranuclear vas a encontrar electrones, ¿ya? Esa es la partícula que vas a encontrar tú en la zona extranuclear. Podría darse caso, eventualmente, ¿ya? En átomos radioactivos, ¿ya? Que haya partículas que empiecen a formarse del núcleo atómico o empiecen, digamos, a ser emitidas del núcleo atómico y que temporalmente, muy fugazmente, se encuentren en la nube electrónica, ¿ya? Pero solamente se encuentren de paso. Ejemplo, imagínate el caso del uranio, ¿ya? El uranio es un emisor de rayos alfa, ¿ya? Radiactividad. ¿Te ubicas? ¿Sí? ¿Te ubicas con radiactividad? Dime que sí, por favor. Sí. ¿Has escuchado el Sí, sí. término radiactividad? ¿Cierto? Ya. Entonces, el uranio es un elemento radioactivo. Es una sustancia que emite radiaciones alfa, partículas alfa. ¿De dónde salen las partículas alfa? Del núcleo atómico, ¿ya? Las partículas alfa no salen de la nube electrónica. El núcleo atómico del uranio es muy inestable. Entonces, para volverse estable el núcleo atómico, se empieza a desintegrar. Esa es la palabra correcta, se desintegra. Entonces, empieza a emitir partículas alfa. Entonces, obviamente, las partículas alfa tienen que pasar en algún momento por la nube electrónica, ¿cierto? Entonces, podría ser que de paso estén ciertas partículas, pero muy eventualmente. En la nube electrónica lo que tú vas a encontrar van a ser electrones. Ahora, ¿es tan fácil como te lo estoy diciendo? No, es mucho más complicado. Pero para efectos del examen de admisión, necesito que te centres en esa idea. En el núcleo te vas a encontrar con protones, neutrones y vas a encontrar otras partículas. Para efectos de desintegración, es posible que estas partículas salgan del núcleo atómico y sean emitidos como partículas alfa, como partículas beta, como otro tipo de partículas, ¿ya? Y en la nube electrónica vas a encontrar o zona extranuclear, como quieras llamarla, orbitales atómicos, y en los orbitales atómicos vas a encontrar a los electrones. Ya la próxima semana, cuando nosotros hablemos de los números cuánticos y la configuración electrónica, ahí vamos a ver que resulta mucho más sencillo, vamos a decirlo, ubicar a estos electrones por cuestión de orden en niveles, subniveles y orbitales, ¿ya? Pero por un tema de orden. O sea, no es que los electrones estén ordenados, en realidad es una nube electrónica en donde predomina el desorden, ¿ya? Espero que eso haya respondido a tu consulta, Yuriko, ¿ya? Chévere, listo. Entonces, ahora, este es un poquito más de detalle. Para quienes van a uni, ¿ya? Para quienes van a uni, posiblemente esto les vaya a servir. No ha venido nunca en examen de admisión uni preguntas de este tipo, ¿ya? Posiblemente en preguntas de las prácticas de CEPRE-UNI, de parciales de CEPRE-UNI, sí haya venido preguntas de este tipo en el que, por ejemplo, en la que, por ejemplo, tienes que multiplicar la carga del protón, la carga del electrón. La carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, unidades de carga. La del electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Aquí te puedes dar cuenta de la masa. Mira, la masa del neutrón es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. La del protón, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. El protón es un poquitito más ligero que el neutrón. Es un poquitito más ligero. Y el electrón es recontra más ligero que estos dos. El orden de su masa es de 10 a la menos 28 contra 10 a la menos 24, ¿ya? La masa del protón, mira, la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. O sea, si el electrón pesara 1 kilo, el protón pesaría 1836 kilos. O sea, prácticamente es 1 tonelada con 800 si él pesara 1 kilo. ¿Ya? Es recontra pesado el protón con respecto al electrón. Por eso toda la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. ¿Correcto? Se nos va a cortar la clase en cualquier momento. Ni bien se corta la clase, inmediatamente pasamos al otro libro. ¿Ya? Punto. ¿A quién se le considera descubridor del electrón? A Thomson. Del protón, a Rutherford.